Pues la pregunta estrella, voy a arrancar con la pregunta estrella y es si alguna vez has pensado que estabas loca o que te volvías loca o bueno, A punto este, de. este temazo, Bueno, este temazo. pues sí, claro, imagínate, muchos episodios de mi vida me he sentido con esa sensación, ¿no? De que, wow, ¿qué me está pasando? Porque entonces, sí, me ha pasado en muchas oportunidades de, Claro. de mi historia, de mi vida. Sí, realmente. Me gusta traer esto porque hay personas que se piensan que solo les pasa a ellas o que eso es algo muy raro y realmente es muy común, ¿eh? Yo Sí. lo he oído muchas, muchas veces. ¿Y cuál era el detonante de Bueno, esto? eh, empezando, bueno, un poco ligado a lo que ha sido mi historia desde niña. Lamentablemente, bueno, mi padre falleció cuando yo era una bebé y mi mamá era joven en esa época y bueno, quedó siendo una adolescente apenas como una bebé, no tenía para ese momento, bueno, todas las herramientas, ¿no? Para decir, bueno, yo voy a seguir con mi hija. Sin embargo, bueno, ella no pudo, digamos, gestionar esa situación que se le vino, bueno, el fallecimiento de mi padre, quedarse sola. Entonces se fue a la casa de mi abuelo y allí me dejó. Entonces yo estuve prácticamente mis 5 o 6 años de vida, estuve muy inestable, digamos, inestable en relación a hogar. Vivía donde mi abuelo, a veces mi mamá llegaba y me llevaba y estaba así, ¿no? No tenía una estabilidad. Ujú. Y hasta que, bueno, vengo de una familia muy numerosa, entonces mi abuelo habló con una de mis tías, que es hermana de mi mamá, y entonces le propuso, porque, bueno, yo estaba casada, entonces, ¿por qué no crías a Mechita, que me llama, en mi casa me llaman Mechita o Meche? Entonces, bueno, mi tía muy amablemente ella aceptó, juntamente con su esposo, ellos tienen un hijo solamente, y bueno, nada, yo crecí allí en ese, en ese hogar, y bueno, en ese momento, sentirme que no tenía estabilidad en esos primeros años de vida, me sentía realmente muy sola, una niña que no fue escuchada y que sus necesidades, bueno, yo pensaba que realmente yo no tenía derecho de pedir nada o de expresar algo que yo sentía, porque pues me sentía como ajena, así. Entonces, bueno, ahí fue, yo diría que la primera em, etapa, ¿no? De esa locura, ¿no? Luego, en mi adolescencia empecé, bueno, no en mi adolescencia realmente, a partir de los más o menos 8 años, empecé lamentablemente, por toda la situación, todo el entorno familiar, todo lo que estaba yo expuesta, empecé a sufrir abuso sexual por parte de un familiar, no voy a entrar en detalle en eso. em, y eso se extendió por muchos años, inclusive hasta la adolescencia, en donde, bueno, yo me sentía con mucha ira, con mucha rabia, em, es- inclusive mi cuerpo, rechazaba mi cuerpo, este, usaba vestimenta muy holgada,
cosa de que no se me notara mi cuerpo. Fue una época bastante difícil, fue una época, era bastante joven yo, y claro, no tenía el apoyo de mamá, porque bueno, mamá iba y venía, yo la veía, ¿no? De hecho, hoy en día tengo contacto con ella, o sea, eso ya, este, pues no he perdido el contacto con mi madre, ¿no? Pero obviamente en ese momento en donde yo necesitaba un apoyo, necesitaba ese espacio, ¿no? Seguro, no lo tuve, ¿no? De ninguna parte, ni de mi familia, que bueno, yo me sentía realmente que estaba sola, ¿no? Independientemente de que se estaba, de que tenía una familia muy numerosa y tenía muchas tías que bueno, que son muy, muy cercanas. Sin embargo, mm, no se daba, el entorno no era propicio para la escucha, ¿no? Para un apoyo, para estar. Entonces, eso sí daba que, em, este, originaban, esa situación se continuara y por supuesto yo, sentía que era culpable, ¿no? Esa es una de los, eh, de las causas, que uno se siente la sobreviviente, la persona que está pasando por esta situación se siente que es culpable y también siente mucha vergüenza. En ese momento, bueno, como te comenté, vivía con mucho dolor. Yo era una persona, lo opuesto a lo que soy hoy en día. Una persona muy irritable, una persona que explotaba con mucha facilidad, y en esa adolescencia en donde ya no me sentía niña, que ya no me sentía que estaba en este proceso de transición, en donde quería como salir de ese, escaparme, salirme de ese lugar que no me sentía bien. Sin embargo, estaba yo bastante enfocada en que quería llegar a ser, a estudiar, ¿no? Hacerme una profesión para poder, ser independiente. Yo siempre tuve eso desde muy chiquita, que quería ser, o sea, que quería estudiar y quería en algún momento dado ser independiente. ¿Porque lo traigo esto, lo traigo esto en este momento? Porque en mi familia, pues el entorno de mi familia, eh, no es un entorno en donde mi familia haya sido estudiadas, son personas que son humildes y que no habían en ese momento, no habían hecho estudios ni profesionales. Entonces, para mí, el poder acceder a educarme, el poder acceder a otro tipo de vida era como una meta que me había planteado. Y bueno, gracias de verdad, también no lo puedo, no, no lo niego, que gracias a mis tíos que me adoptaron, que hoy en día, bueno, este, son mis padres, ¿no? Adoptivos, a pesar de todo, todos los abusos que viví allí, pero bueno, eso sí lo agradezco, que gracias a ellos me dieron esa, posibilidad, ¿no? De poder, yo acceder a, a tener una educación y, bueno, a poder ver también otras cosas, ¿no? Que no veía. eh, en mi entorno familiar, ¿no? Entonces, eso me abrió mucho también la mente. Pero sí es cierto que en mi proceso de adolescencia y adultez, cuando estuve en la universidad,
también pasé por otro episodio bien fuerte, ligado a lo que es las explosiones, ¿no? Que tenía de ira, en donde, o sea, en un momento dado tuve un problema con un profesor, y el profesor, bueno, me sacó de, imagínate, estaba yo en el salón, él entró y me vio y me sacó de la clase, me dijo, salte, yo no voy a dar clase contigo. Delante de todos ahí, la clase estaba llena, íbamos a entrar, iba a empezar su clase, entonces me dijo, no voy a dar clase aquí contigo, entonces yo dije, no, yo no me voy a salir. Y entonces él vino y se salió. Eso a mí me tumbó mucho, me causó de hecho una depresión, un cuadro de depresión, un cuadro ansioso. En ese momento fui a buscar ayuda terapéutica con psiquiatras, psicólogos, entonces estuve en ese momento por un tiempo largo, unos años, estuve también medicada para la ansiedad con ansiolíticos. Bueno, pero eso también era uno de esos síntomas, ¿no? Es parte de los síntomas, ¿no? En donde el cuerpo mío estaba gritando, ¿no? Mis reacciones gritaban, ¿no? Algo está pasando. Sin embargo, como te comenté, bueno, mi entorno familiar no es de los que están pendientes de qué es lo que le pasa a la niña. No, no, no. Estaba eh, bueno, no, hoy en día, realmente en ese momento no lo veía así, obviamente, ¿no? Pero hoy en día ya con el camino que he hecho y, y bueno, entiendo que, bueno, que cada quien tiene sus procesos, cada quien Mm. tiene su nivel de conocimiento, de conciencia y que bueno, no eh, era lo que realmente tenía que vivir, ¿no? Eh, bueno, eso ya después vamos a la segunda, después al Sí, punto sí, B, no sí, me sí, quiero sí, adelantar. sí, sí. Un día pasa, Mechi, un día pasa. Y también en otro momento fue, bueno, me casé, conocí al que es mi esposo hoy en día. Obviamente los primeros años de vida, no, los primeros años de casado fueron bastante complicados. Yo no sé cómo él de verdad me toleró. Sí, Y luego, sí, porque era una persona así, imagínate si uno tiene una herida, una úlcera abierta allí, ¿no? Que se cierra, pero solamente es la cicatriz que queda allí, ¿no? Pero por dentro está la herida así en carne viva. Entonces, cada vez que pasaba alguna cosita sencilla, realmente, no eran situaciones complicadas, la que yo tenía con mi esposo al principio, pero eso desencadenaba todo una situación conflictiva de mi parte y bueno, obviamente él es una persona que evita mm, los conflictos, entonces él mm. decía, no, no, yo no puedo seguir así. Y bueno, pero fíjate que después llegó nuestro primer hijo, entonces ahí, bueno, empezaron a cambiar un poco las cosas, ahí se me despertó como el instinto de sobrevivir, de sobrevivir, no, de, Como de hacerte de responsable. sí, imagínate lo más hermoso que me pasó a mí cuando mi hijo nació, mi primer hijo, fue eso, fue, wow, primero el sentirme embarazada, ¿sí? El sentir que mi cuerpo era capaz de dar vida, ¿sí? De tener vida, o sea, porque para mí en ese momento, hoy en día lo veo así, ¿no? Anteriormente en ese momento yo vivía mi vida totalmente pensando que todas las cosas malas me pasaban a mí, porque yo, o sea, porque me cayó o sea, una mala suerte, pues. Ya. Entonces, pero el vivir mi proceso de embarazo,
empezar a cuidarme, empezar a mm, ver cómo ese ser chiquitico empezaba a desarrollarse y gracias a mi cuerpo. Eso me dio una, wow, me te dio abrió. otra visión del cuerpo, ¿no? Tú estabas rechazando el cuerpo y de Eh, repente empezaste a mirar el cuerpo con otros ojos. Pero bueno, eso forma parte de la segunda parte. Bueno, o sea, me parece brutal todo lo que compartes. Y quería como preguntarte si tú eras consciente, me imagino que no, pero tú eras consciente en todo ese proceso de la verdadera causa, de la raíz de lo que te pasaba o la conciencia vino luego ya con el proceso de sanación. Pero esas explosiones, ¿tú eras consciente que venían de tu herida no, o no, para no? nada. No. De hecho, en todo este proceso, fíjate, yo salgo de nosotros tomamos yo soy venezolana y yo tomo la decisión conjuntamente con mi esposo, nuestro hijo estaba de 1 año, iba a cumplir el año, entonces decidimos salir de Venezuela por toda la situación. Entonces, nos fuimos para Colombia, estuvimos allí un tiempo. Ese cambio me me abrió posibilidades de ver otras cosas, otro mundo, em, y también allí comencé a interesarme por, lo que es el autoconocimiento, el crecimiento personal. Allí fue por primera vez que leí y vi información de Louise Hayes, por ejemplo. Louise Hayes para mí es una referente, es mi primera referente. De hecho, con ella fue que yo me Sí, identifiqué mucho por toda su historia y todo eso. Y yo, no sé, me dio muy buen sí. feeling con ella y empecé a interesarme en este Mm, mundo nuevo, que era algo muy nuevo sí. para mí. Y wow, ¿y qué es esto? Y una frase de Luis Hay que me marcó a mí eh, toda mi vida fue que tú mereces todo lo mejor de este mundo. O sea, eso porque para mí yo no merecía nada. O sea, yo me sentía así como que, wow, gracias a Dios, yo me casé, yo finalmente me gradué, salí de la situación con el profesor y todo eso, logré superar eso. Logré graduarme, empecé a trabajar, conocí a mi esposo, o sea, y otra cosa, ¿no? Entonces yo me sentía como que, wow, yo soy afortunada y esto. Pero bueno, cuando yo leo eso, dije que yo me merezco lo mejor de este mundo, no solo un poquito, sino lo mejor, todo lo mejor de este mundo. Yo dije, wow, o sea, eso me marcó, ¿no? Sí. Y bueno, por ahí empecé y, pero los abusos como tal, yo los había, borrado de alguna manera, ¿sí? Como para mí era importante, tampoco, no había comentado esto, que para mí también desde niña, el hecho de que yo, crecí sin mi mamá y mi papá. Para mí, el tener una familia, el formar mi propia familia, mi familia mía, era como que, o sea, importante. Eso era lo primero. Para mí eso era lo primero y luego venía lo que venía, ¿no? Pero sí, eso, entonces ya al tener, mi primer, hijo, luego, decidimos salir de Colombia, y llegamos acá a Canadá, y aquí nació nuestro tercer hijo porque, tuve una pérdida en Colombia. Entonces, Ajá. bueno, ya aprendí con todo esto de crecimiento Y lo que hay habías que ido tomar en cuenta trabajando, hasta las pues sí. pérdidas, entonces ahí la incluyo.
Y entonces, bueno, ahora tengo dos hijos, uno ya está todavía chiquito, bueno, tiene 11 años, pero Mm, todavía está mm, en la edad sí, escolar. Y bueno, eso, pero no, en ese momento no, inclusive mi hijo pequeño claro, nació y todavía no tenía conciencia de que mm, todo ese malestar que yo tenía, porque yo hacía lo mejor para mejorar yo misma, ¿no? Yo trataba siempre de como que estar buscando eh, leer libros, escuchar videos. En ese momento no estaba tanto en que si talleres ni nada, pero sí me interesaba bastante en, en leer ese tipo de lecturas que mm, nunca la había hecho. Y también cuando llegué aquí a Canadá empecé a meditar, empecé a ujú. meditar con en ese año, en el 2013, Deepak Chopra sacó una serie de retos de Sí, yo también los hice. y Sí, yo los hice sí, todos, sí, sí, yo también. y él fue, y él fue como que la puerta que me abrió también esa ventana de que, wow, mira, yo puedo, tratar de hacer como, eh, lograr estar conmigo, lograr, eh, Mm, acallar, no acallar porque no lo lograba, sí, pero bueno, tener como unos momentos de tranquilidad. sí. Es curioso porque yo te veo y eres tan angelical que nadie se imagina, ¿no? A Mechi explotando. Oh, A mí me ha pasado igual. O sea, yo he sido una persona súper explosiva y ahora lo digo y me dicen, nadie lo diría. Y es como que te posee algo, ¿no? Entras como en una posesión y yo hasta se me nublaba la vista y oh, bueno. eh, Te voy a hacer un par de preguntitas todavía de ese lugar, ¿vale? sí, Aunque luego vamos a ir al otro, ¿no? Pero primero quería preguntarte, por un lado, si recuerdas algún detonante. Por ejemplo, en mi caso, había un tipo de mirada que a ajá, mí, fíjate que tú decías, no eran cosas graves lo que me ocurría para tener una explosión. Yo tampoco. O sea, cuando mi pareja me miraba de una determinada manera, que para mí era como despectiva, que no era real, que yo ahora lo hablo con él y me dice, no, no era así, pero yo la interpretaba así, ¡buah! Yo entraba en una vorágine de no soy válida, ¿no? Y era brutal. ¿Tú recuerdas cuál era tu detonante más habitual para entrar en esta sí, catarsis? claro, sí, el detonante era que, por ejemplo, mi esposo, pongo mi esposo porque él era el como que el que estaba ahí, Claro, las parejas son los pobrecito. que tocan el botón más profundo, es normal, no porque sean malos, sino porque es donde estamos más abiertas. Exacto. Bueno, mi esposo, por ejemplo, él es muy nocturno, ¿no? Entonces, él le gusta, siempre ha sido de salir con sus amigos y todo. De hecho, o sea, cuando estábamos en la época de noviazgo, él salía con sus amigos y todo, yo no tenía problema. El problema empezó cuando él empezaba a hacer, o sea, quería hacer lo mismo y estando casado. Y yo dije, no, eso o sea, a mí se me explotaba todo, yo no sé, el mundo se me iba, y claro, ya ahorita lo entiendo porque eso se me activaba la herida de abandono, ¿sí? Total, Que me abandona, me rechaza, o sea, ¿cómo me vas a? Entonces eso a mí es todavía, obviamente hay veces que yo, situaciones, ya no tanto cuando salga con sus amigos o algo, porque ya estamos en otra etapa de pareja, ¿no? Pero, sí se me puede activar esa herida de abandono, en una con una determinada, eh,
¿cómo digo yo? Ay, se me fue la palabra. Cuando hace algo, entonces mm, que se va y, y entonces yo digo, wow, pero ¿por qué te vas? Por ejemplo, ya me gusta acostarme temprano. Yo soy a las 9, 9:30, yo quiero estar durmiendo, porque yo soy de pararme muy temprano. El mm, cambio, él no, él es de acostarse a 11, 12 y yo no puedo, yo no, no, ¿cómo tú puedes? Entonces, claro, a veces me siento así y una vez me di cuenta de eso, o sea, concienticé que el malestar mío, cuando él en una época, en un día, perdón, un día me dijo, él salió, ¿no? Salió con sus amigos y yo no dormía hasta que no llegara, ¿no? Yo digo, pero ¿por qué yo no duermo, Dios mío? Entonces fue cuando me recordé, yo dije, es esta la herida, el abandono, o sea, mm, el temor, ¿sí? El temor de que me va a abandonar, de que mm. quizás no regrese. Entonces, eso ahí, hasta que lo concienticé y lo hablé con él, inclusive lo hablé con él Sí, porque, bueno, sí. sabe todo de mi, todo mi historia y, y o sea, él de verdad es una persona que me comprende mucho. Tiene sus cositas como todos. Claro. También Nadie, tiene sus pero, heridas. Total. pero no, de verdad que me ha Sí. entendido mucho, me ha comprendido, a pesar de que él no es de la o sea, no es como yo, que me gusta la parte espiritual, que yo estoy en esto, que me encantan las meditaciones, él no, él es todo racional, él es todo lo contrario, no me le gusta nada, pero él me comprende mucho. Me pasa exactamente lo mismo. Yo creo que esto es muy común. O sea, mi pareja, que está aquí escuchándonos, Ah, qué bueno, ahora ya va como ahí con cositas, ¿no? Pero bueno, es importante respetar eso, claro, los deseos, los anhelos y los tiempos de cada persona. Y es muy común. Lo nombro por eso, porque si hay mujeres que piensan, es que mi marido no quiere hacer nada. Bueno, yo peleé mucho y no, y hay que respetar, hay que respetar. Te quería hacer una pregunta. Em, ¿Tú de alguna manera intentabas compensar o u ocultar esto que te pasaba? Lo que pasa es que, yo no lo recordaba, ¿sí? Antes empecé a recordar fue en el 2020 cuando llegó la pandemia. Sin embargo, hubo cositas que yo empecé a hacer que yo pienso que eso, como que, preparó el terreno para que empezara después a llegar a recordar. No sé si puedo empezar a hablar de eso. Ahora, ¿quieres explicar un poco la técnica? Por ejemplo, o sea, las cositas que hice de diferente, entonces sería como que, ¿qué empecé a hacer de diferente Sí, para? si te nace ahora da igual, yo tengo como un poco una estructura, pero no pasa nada. Ahora te ha nacido eso, pues vamos a hablar de eso, ya Bueno, hablaremos sí, del por otro ejemplo, después. en el 2018 más o menos, vi un documental y lloré tanto sobre los animales, el maltrato animal y todo eso, y dije, no como más carne, ¿sí? No como más carne. Lloré, pero como si me hubieran, no sé, o sea, lloré como un bebé, pero de verdad por 30 minutos y mi hijo cuando estaba pequeño, mamá, ¿qué te pasa, mamá? Y él lloraba también. No sé, pero bueno. Entonces le dije a mi esposo, no voy a comer más carne y ya, desde ese entonces ya no como carne. Empecé, llegó por una conocida, ay, ¿por qué no empiezas a hacer yoga? Yo nunca he hecho yoga, ¿qué es eso? No sé qué. Y empecé a ir a un centro de yoga acá mismo en Montreal. Y bueno, eso me empezó a cambiar todo. O sea, yo me sentía con una vitalidad, me cambió mucho la vibración, ¿no? Y empecé así poco a poco. Con los años
Y luego dejé de pintarme el cabello, aunque estaba, ay no, Dios, esto era una esclavitud, cada 2 semanas, el blanco aquí, ya dije: "No, ya, no me pinto más el cabello", y dejé y me lo corté cortico. Y luego, cayó la pandemia, llegó la pandemia y todo esto, entonces entré, como tenía todavía mi niño chiquito, eh, pude pude estar en casa con los 2 niños, y eso, bueno, me dio la oportunidad de empezar a buscar, pues, yo estaba con esa semillita de querer, empezar un proyecto digital y todo esto. Bueno, conozco a Antonio G. Ahí nos conocimos tú y yo. Ahí nos conocimos, exactamente. Y bueno, fue ahí, fíjate, fue ahí en el primer módulo que donde una de las lecciones que él da, los errores o las cosas que te han pasado de niño, ¿no? En Sí. en la en el primer módulo, creo que fue, o el segundo, no recuerdo. Mm. Este, y allí, ay, mi esposo está llamando, pero no le puedo contestar. Y allí, fue cuando, escribiendo, antes de eso, empecé a tener, pesadillas, ¿sí? Unas pesadillas recurrentes donde, la persona que abusó de mí, lo veía en esas pesadillas y también, o sea, yo decía, pero ¿por qué aparece tanto? Me sentía así. Entonces, esos días de verdad fueron bastante frecuentes. Y en ese ejercicio de lo que te sucedió de niña o de los errores que cometiste, bueno, escribí las cosas que me pasaban en la universidad, y de repente, yo no sé, pero empezó a salir algo. Wow, Y yo decía: "Dios mío, pero a mí me pasó", y empecé a escribir y escribir, y yo recuerdo que le escribí a la tutora y le comenté, y le dije: "Mira, primera vez que voy a decir esto a alguien, pero esto me está sucediendo y me está surgiendo esto", y entonces ella me dice: "Wow, Mechi, esto es, o sea, como tú quieras, lo quieres expresar y todo". Entonces fue allí realmente que empecé a recordar, que había pasado algo, ¿sí? No wow, recordaba bien, pero sí tenía algo pasó, hablé con mi esposo, entonces, bueno, empecé a buscar ayuda. Empecé él estuvo, obviamente, mi esposo estaba todo: "Guau, ¿qué es esto? ¿Cómo es eso? Bueno, no entiendo", tal. Y bueno, ahí fue que surgió todo mi camino, este camino desde allí, yo digo que desde allí fue que empecé, pues, a recorrer este nuevo camino, ¿no? De regresar a mí, a de regresar a mi niña, ¿sí? Que la tenía totalmente a un lado. Y y ha sido, bueno, un camino que no ha sido fácil, obviamente, porque es, recordar quién fue, a pesar de las personas que estuvieron conmigo de niña, a las personas que les agradezco mucho, y también entender que también esas mismas personas, pues, no estuvieron pendientes, esas mismas personas fueron, o sea, todo eso fue de verdad bastante duro. me Hoy me imagino. río, ahorita me río, Ya. pero guau, 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 fue muy duro. Fue muy Yo duro creo porque que no me lo puedo ni imaginar. No me lo puedo ni imaginar. Ahora empieza a llegar por aquí un montón de gente y ajá, se oye no sé si tú oyes ruido, sí, sí, he escuchado. se oye un poco, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que estoy en un turismo rural y Sí, no quería cancelar esta cita de ninguna manera porque habíamos encontrado esta fecha y me hacía mucha ilusión. Una pregunta, ¿quién tenías de tutora? Andrea,
Ah, vale, porque Carmina estaba por aquí porque yo aún estoy con ella Sí. y a ella la conocí también en aquella época. Bueno, esto es un inciso. Em, Madre mía, o sea, es brutal, brutal esa experiencia de empezar a recordar y, claro, empezar a contar. Sí, O sea, eso es, yo he ido viendo tu proceso, cómo ibas apareciendo, desapareciendo de redes, me imagino que cada vez ibas profundizando un poco más, compartiendo un poco más, luego te retirabas, interiorizabas. O sea, quiero que todo el mundo se dé cuenta de que el milagro así, flash, no, o sea, todo es un proceso muy paulatino mm, y fíjate, tú misma ahora eres capaz de ver el proceso de creación del terreno adecuado para poder iniciar el proceso de sanación. O sea, todo se va colocando en su lugar cuando ya lo has hecho, pero mientras lo estás haciendo no lo ves. mm, Y esto es brutal. sí, Vale, mira, yo ahora quería, un poco hemos estado un poco en el, bueno, hemos mezclado todo, ¿no? Pero no pasa nada, me encanta fluir y hemos ido indagando un poco en el punto A, que yo le llamo el punto A, que era esta locura y todo como todo como tú lo vivías y todo ese proceso de locura. Ahora me gustaría poner un poco de foco en ese que yo le llamo ese espacio de paz interior en el que, bueno, pues yo lo vivo como seguridad, confianza. Me gustaría que tú nos expliques un poco qué es para ti ese espacio interior, cómo tú lo llamas, qué representa, un poco todo esto, ¿no? sí, bueno, para mí ese es un espacio sagrado, en donde, eh, pues, puedo, eh, conectar conmigo, con mi esencia, con mi niña, donde puedo de alguna manera, sentirme que desde allí adentro, desde ahí, en ese lugar, estoy bien, ¿sí? Que todo está bien. A pesar de que el caos esté alrededor mío, de que haya situaciones que, bueno, que de de más atención, importante para mí es siempre recordar que aquí dentro de mí, a pesar de mucha distracción afuera, estoy bien aquí dentro. Y que Perdona un segundo, Mechi, perdona. Perdón, chicas, estoy con una conferencia aquí. Gracias, perdón, gracias. Ya. no te pa esa es la magia del live, del en vivo. Así Aquí que en un no retiro. pasa nada. Y bueno, sí, a través de ¿cómo lo aprendí? Empecé con respiración, empecé y tomé allá con una de las compis de la EN, hice un taller de respiración, hice un taller de códigos, los códigos energéticos, y eso me dio la oportunidad de empezar a conectar conmigo a través de la respiración consciente. Empecé a conocer los chakras, los puntos energéticos, todo eso, que eso para mí era algo muy nuevo, no conocía nada, nada de eso. También tuve la oportunidad de conocer allí en la EN a una chica que ya tenía mucho tiempo acompañando a mujeres que han sido también sobrevivientes de abuso sexual en la infancia y que ya Esta tiene era Mimi. Mimi y también está Vania. Ah, Y, sí, y, yo las conocí a través tuyo a ellas, sí. y entonces ellas, bueno, con Vania hice por primera vez, de verdad que yo a ella le agradezco mucho, una mujer excelente, un gran corazón, una gran alma, que bueno, tuve esa oportunidad de
empezar un círculo de mujeres con o sea, círculo de mujeres que han pasado por abuso sexual en la infancia y fue la primera vez porque, bueno, en mi proceso de que todo era para mí nuevo, eh, fue la primera vez en la cual yo pude empezar a ver cómo era el espacio, un espacio de apoyo, donde no había juicio, donde tú podías darte el permiso de hablar si no querías o no, o hablar. Y, y que al hablar, al contrario, que como me había ya pasado la experiencia de que bueno, lo hablé primero con mi esposo, él lo tomó de una manera así como que no te puedo creer, fue un shock para él, en qué momento, qué es esto. Y luego, obviamente, después que cayó como que en esa, luego me dijo: "No, yo te apoyo, estoy Claro. contigo", de hablarlo a la familia. eh, entonces, eh, más allá de eso no lo había expresado, ¿no? Entonces, ese primer círculo para mí fue una otro mundo, ¿no? Abrirme a que, guau, sí hay espacios donde puedo expresar esto y no solamente expresarlo, sino, al escuchar el testimonio de otras chicas sobrevivientes, también me pude dar cuenta de que no era yo sola, de que yo no Mm, estaba sola y de que muchísimas, o sea, empecé a entender de las estadísticas, empecé a ver todo esto y wow. bueno, ya como estaba en la END, entonces dije, bueno, voy a empezar a hacer mi proyecto para visibilizar los abusos sexuales en la infancia, más que todo para mujeres. Bueno, más que todo visibilizando este flagelo, yo le llamo un flagelo que a veces el mundo no quiere ver, ¿no? Entonces, pero Total. que hay que, o sea, porque es incómodo hablar, porque porque duele mucho, Sí, eh, porque nadie quiere pasar por esto, pero lamentablemente muchos niños, millones de niños hoy en día mucha. están viviendo abusos sexuales Sí, en cualquiera de sus formas. Y yo que ya vengo con una historia de muchos tipos de abusos, por decirlo así, dije, o sea, es, eh, es lo que me nació. Dije, ese es parte de mi propósito de vida, por eso eh, quizás pasé por todo esto para que pueda yo ser de alguna manera testigos, ¿no? De que mira, pasé por todo esto, fue muy doloroso y todo, pero sí se puede llegar a estar en paz, ¿sí? A llegar a aceptar mi cuerpo también, porque después de ese proceso de la respiración que pude conectar conmigo, que no era fácil. Todavía a veces me pillo como que disociada, ¿no? Que, ay, 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 ¿dónde estoy yo? Estoy en otro mundo. Cuando hay situaciones que de verdad me tocan, me suelo, entonces yo inmediatamente ya, claro, es todo, el cuerpo sigue recordando, ¿no? Entonces total. entonces, el cuerpo reacciona. Pero bueno, ahí ya con muchas herramientas que he aprendido en todo este camino, porque a pesar de que mi proyecto, cuando lo lancé fui bastante activa, luego decidí parar por un tiempo, pero el hecho de que no parara para estar en redes sociales, porque como dices tú, bueno, a veces el mismo proceso me empujó a no, a irme hacia adentro, a irme hacia Total. mí y querer,
seguir sanando, seguir removiendo muchas cosas, porque también pasaron en ese momento, en la pandemia para mí, para nuestra familia, pues ha sido bastante movida, por decirlo así. Mm, También con nuestro hijo mayor, o sea, ha sido bastante, mm, mucho crecimiento, mucho sí. aprendizaje. Y bueno, pero eso, Mm, debido a todo ese proceso, he podido de verdad, poder entender que es parte de mi propósito de vida el poder, sacar a la luz, ¿no? Mm, sí. Dar visibilidad a este tipo de situaciones que parecen mentiras, pero pasan. Muy Pasan mucho más de lo que nos pensamos, es mucho más habitual de lo sí, que nos pensamos. Antes has hablado de estadísticas, no sé sí. si puedes decirnos algo de estas estadísticas, pero Sí, seguro que son elevadas. sí, son bastante elevadas. Eran 3 mujeres de cada 10, Sí, 5, 3 de cada. 3 mujeres, han sido abusadas o 5, ya no recuerdo, pero eran 5 mujeres antes Bueno, de 18 años o después de los 18 años, perdón. Y antes de los 18 años es 3 mujeres. Entonces, es bastante, no solamente las mujeres, obviamente también los hombres, sí, lamentablemente, también. pero es mucho más frecuente la mujer. Sobre todo en los niños, ¿no? Igual más que en los adultos, pero Sí, exactamente. Más sí, niños, que los niños son más vulnerables, ¿no? claro. O sea, es más fácil de abordar, ¿no? Un Total, adulto tiene más herramientas. En cambio, total, un niño, o sea, tú lo puedes, fácilmente manipular, ¿no? Entonces, total. Y también la culpa de la que hablabas también, incluso la normalización, que igual no se dan ni cuenta, sí, exactamente. es un temazo. Yo quería, hablando de ese espacio sagrado que tú le llamas, Ujú, has hablado que te ha aportado reconciliarte con tu cuerpo. ujú, sí, totalmente. ¿Qué más podrías compartirnos de estos beneficios que has adquirido a través de esta conexión con este espacio sagrado? Bueno, también sentirme que soy merecedora de todo, realmente sentirlo, así Sí. como Luis Hay, lo decía, merecedora de respeto, ¿sí? De respetarme a mí misma, de escuchar cuando es necesario, mi cuerpo me está pidiendo descanso, escucharme y hacerlo. Mm, Cuando súper importante. Sí, cuando estoy en una situación o en un ambiente que no me siento bien y de alguna manera, esto sí me ha costado, de alguna manera poner los límites, ¿sí? Mm, Aprender a poner límites es una de las cosas que, guau, ha sido un desafío. Y justo, ajá, sí, justo te iba a preguntar también cuál había sido el mayor desafío, el mayor obstáculo. eh, Es que esto es tela, ¿eh? Uno dice, es que no sé poner límites, es que no es fácil. no, no, no es fácil. Y tú sabes que sobre todo con la familia, con mis hijos. Claro. Con mis hijos, porque, wow, ¿sabes?, ¿no? La mamá es toda dada, dadora, 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 y entonces ya cuando yo, ajá, pero espérate, yo también quiero para mí, ya tú estás y ya vengo yo. Entonces ahí entra ese conflicto, no tanto con mis hijos, de repente mis hijos pueden hacer pataletas al principio, ya mi hijo grande ya es otra cosa, ¿no? Ya casi 18 años, ya no, pero pero el chiquito todavía, pero es conmigo, sí, es con esa culpa La de que culpa. mamá, sí.
Te lo iba Es a decir, que reverbera, ¿no? Reverbera la culpa de antes, que estaba enfocada en unas cosas, ahora vuelve con con otro disfraz. exactamente, exactamente. Entonces, pero bueno, en esos momentos también me recuerdo que también mi niña, me necesita. Y allí tengo a mi Mechi siempre pendiente de mí, aquí está. Entonces, y bueno, también cuando estoy así como muy, eh, iracunda, diría yo, que ya no es de la forma como antes, porque mi esposo mismo me dice: "Dios mío, cómo tú has cambiado". Gracias a Dios, porque ya yo creo que en esta época no hubiéramos seguido. Este, pero bueno, sí, siempre sobre todo cuando estoy cansada, cuando estoy cansada, ya llegando a la tarde que mi energía, baja, eh, me pongo menos tolerante, menos tolerante. Entonces, allí trato de buscar un momentito para estar conmigo, acostarme o descansar, por lo menos 15 minutos necesito acostarme y descansar. También Mm, trato de no estar tan expuesta a las redes sociales. Ahorita anteriormente estaba muy, pero hoy en día yo trato de no estar tanto en las redes sociales porque de verdad es algo que, wow, o sea, puedo pasar 2 horas haciendo nada. Eso de yo ya, no puedo así. Y, y eso, pero sí, más que todo empezar a cuidar de mí, ¿sí? A cuidar mm, de esta niña que por muchos años, estuvo abandonada, por muchos años no la mimaron. Entonces es eso, volver a maternarme, como dice mm, Ibarra Borda, y sí, y estar presente para mí, ¿sí? sí, Porque en la misma medida cuando estoy presente para mí, me siento bien, me permito esos descansos, pongo mis límites, sin culpa. mm, sí, Y y, o sea, en esa misma medida me siento bien conmigo, ¿sí? Y claro. ya al final del día, cuando hago como ese balance, digo: "Guau, ya, o sea, sí, de verdad que, fue un buen día". Habrán días que han sido terribles, que no quiero saber de nada, de nadie. Entonces, bueno, pero en general, pues, obviamente, no puedo decir que ya no me molesto, no, me No, molesto, pero ya no caigo en ese torbellino de emociones que cada vez crecían, crecían, crecían y ya me podía yo arrasar a todo el mundo. Ya ese tipo de emociones tan, tan intensas, de verdad que no pasan, o sea, al menos que esté muy cansada, que diga, no, necesito descansar. Y realmente es eso, o sea, siento que el cuerpo tiene ya esa memoria y cuando ya siento que pasé un día bien en mi trabajo, bien, bien tenso o demandante, pues llego acá a la casa y digo, tengo que descansar 15 mm, minutos, deme 15, 20 minutos y eso hago. sí, total. Mira, ahora me parece que has dicho algo que me ha como resonado un montón y es como crear esas nuevas memorias en el cuerpo. Porque a veces uno dice, vale, venga, pues a partir de ahora me quiero escuchar más para pues saber cuándo estoy cansada y descansar y tengo como muy buena voluntad, ¿no? Pero luego llega el momento y otra vez vuelvo a caer en lo mismo una y otra vez. Entonces, claro, darnos cuenta de que eso es un proceso Sí, que necesita de ayudas también para generar esas nuevas memorias sí, y que de esta manera cada vez yo sea como más consciente y esté más atenta y sea más capaz de escuchar esas necesidades que antes me tenían que gritar para que las escuchase y a veces ni por esas y ahora ya como que me voy dando cuenta, ¿no? Y sí, eso es gracias a las nuevas memorias
¿De qué manera has incorporado esas nuevas memorias en tu cuerpo? Bueno, realmente haciendo como integrándolas, hago muchas actividades corporales, ¿sí? Mm. Empecé con el yoga, luego del yoga de verdad que me pasó algo que cuando fui a hacer la parada de cabeza, me caí y después de ahí ya no pude, o sea, me bloqueé, ya yo dije: "No, no, esto no es para mí". Entonces, bueno, luego empecé con hice siempre me ha gustado hacer, zumba, aeróbics, me ha encantado desde joven también hacía mucha ejercicio físico. Y, o sea, cuando entré a la adolescencia, a los 17 años, 18 por ahí, empecé a hacer, ejercicio. Y ahorita, los retomé un poquito, pero más a nivel consciente, ¿sí? Más a nivel de cuidar más de mi cuerpo. Y ahorita ya tengo 3 años, 4 años, haciendo tai chi, que eso, guau, me Mm. me ayuda a alinear mi cuerpo, a lograr el equilibrio emocional y también la claridad mental, baja el estrés. Bueno, de verdad que y también los movimientos son unos movimientos muy, muy suaves, que son más bien armónicos, ¿no? Entonces me he ido más por el tai chi, y me encanta el tai chi. No digo que el yoga sea malo ni nada, sí es muy bueno. De verdad que cuando yo empecé a hacer el yoga, la vida me cambió, la vitalidad, todo, ¿no? Inclusive la flexibilidad, pero bueno, por esa experiencia que tuve, dije, la agarré como que no, 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 eso no es para mí. Y luego empecé a hacer tai chi. Entonces Mm. eso me ha ayudado. También he hecho, este, talleres de somática, que es también talleres Mm. para aprender a eh, volver a mi cuerpo, ¿no? Aprender de alguna manera, ¿cómo diría yo? A sentir el cuerpo físico, ¿no? Y verlo como mi aliado, ¿no? Verlo como parte de mí, agradecerle que gracias a él, a mi cuerpo, pues yo estoy aquí, ¿no? Que gracias a mi cuerpo yo pude ser madre, pude dar vida. Entonces todo eso ha sido de verdad, bueno, un aprendizaje y lo he llevado así muy suavemente, pero también lo integro en mi día a día, en mi práctica diaria, los ejercicios somáticos, que sí para relajar cuando estás en ansiedad o, y, y así. Y el tai chi que lo hago todas las semanas. Total. Es que es muy importante cada día encontrar ratitos, ¿no? Más que a lo mejor un fin de semana, que también viene genial, ¿eh? Yo estoy aquí ahora en un retiro Ay, sí. y viene genial, pero es muy importante el día a día, el tener, integrar. Y yo antes le daba mucho valor, pues eso, a la niña interior, a todas las regresiones a la infancia, la reprogramación mental, Mm, pero ahora le doy mucho valor a toda la conexión con el cuerpo. O sea, al final es que la sanación tiene muchas patas, ¿no? Y igual que el trauma también tiene muchas sí, patas. exacto. Entonces, es todo un proceso. Bueno, no, qué guay, Menchi, me encanta charlar contigo, pero bueno, llevamos una horita, vamos a ir cerrando, que tú también tendrás ahí tu marido esperándote. Me Ah, gustaría que un par de cosas, aquí ya hay un griterío, madre mía. ah, ¿Lo oyes tú? ¿Se ah, oye mucho el jaleo? ¿Se oye mucho el no, jaleo? No, no, vale, no, a veces se escucha, pero sí, no, no totalmente. tanto, ¿no? No, Bueno, para mí es un reto, ¿eh? Sostener esto. Es un reto sí, elevado. lo estás haciendo muy bien. Gracias. Bueno, pues Bueno,
quería primero, de cierre, pues bueno, nos has hablado de Luis Hay, no sé si nos quieres compartir alguna otra de tus fuentes favoritas. Ay, también tuve la oportunidad en mis inicios de leer, no recuerdo bien el nombre de la autora, leer el libro El coraje de sanar, que de hecho de ella yo me inspiré para sacar el nombre de mi proyecto, Sana Valientemente. Y este, bueno, también John Bradshaw, que él se ha enfocado en el trabajo del niño interno. Ajá. Todo, su trabajo también me ha inspirado mucho en él. De hecho, primeros intentos de conectar con mi niña y todo eso, trabajo de niña ha sido gracias a sus enseñanzas. Este, mm, y ¿cuáles otros? Ismael Cala, lo adoro. Wow. Ismael Cala también, muy inspirador. Bastante. Deepak Chopra también, claro, empecé meditaciones gracias a él en el mundo de las meditaciones. Em, Emilio Carrillo lo amo, lo adoro, ese Así es. mío cada vez que lo escucho y me identifico tanto con sus enseñanzas y bueno, estoy que me voy a comprar los libros porque quiero leer los libros, sobre todo él, su mensaje principal, su mensaje está centrado en Cristo Jesús y yo soy muy creyente de Jesús, pues. Entonces, bueno, si tenemos oportunidad, otro momento de este tipo de pláticas, Sí, podemos hablar de lo que ha sido, bueno, esa experiencia que he tenido yo con Jesús, con Cristo Jesús, como le y dice. me lo apunto porque es un temazo que me encanta también, ¿eh? O sea que, bueno, yo estaré encantada si quieres tener otra charla en relación a este tema, me encantará. Sí, bueno, Sí, 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 claro que sí, porque ha sido de vale, verdad también bastante, él ha estado en mi vida siempre y yo digo que qué guay, estoy aquí y hoy en día donde estoy es gracias también a esta presencia, ¿no? Que ha estado Jesús en mi vida allí. qué guay. Entonces eso. Y bueno, Emilio Carrillo, imagínate, también en su momento Enrique Corbera, Sí, Borja de la Vilaseca, Z. bueno, bastantes españoles como Unos cuantos, sí. sí, sí. Y bueno, acá en Montreal también he tenido la oportunidad de estar y ser acompañadas por muchas chicas o sea, súper hermosas, como almas. Una es, bueno, mi maestra de Reiki, porque también he estado formándome en Reiki. Eh, Ajá. y bueno, me ha cambiado también ha sido parte de mi proceso de sanación el conocer el Reiki, lo practico en mí y bueno, lo practico también en otras personas, ya tengo el nivel 2 y bueno, mi maestra también, es Natalia León, y otra, bueno, otra chica que me ha acompañado en mi proceso de, de análisis, de estudiar mi árbol genealógico, por todo esto de que mi papá, mi mamá, entonces, Sí. Ay, Lester, creo que es el apellido. Bueno, ella tiene su cuenta que es Anamu, la adoro. Ah, Ella no sí, estuvo en la E, sí. ella no estuvo en la E, pero sí la Pero yo me he conocido a través tuyo, sí. sí, ella también es una alma súper sabia para su Mm. edad, pero muy Sí, te iba a decir para lo jovencita que es. Sí.
Sí. Sí, Y, sí, bueno, y así, y también Leti, Letesa Rivas, que también es otra chica a la cual le agradezco bastante que me está acompañando, y Flavi, que es la que me está ayudando, pues, en volver a a organizar, ¿no? Mi proyecto para poder, sí. volver a hacer un lanzamiento, ¿no? Como le dicen. Bueno, pues compártenos ahora, compártenos por favor cuál es tu proyecto, qué es lo que haces, tu contacto, por favor, Claro, porque seguro que después de conocer tu historia, pues habrá seguramente mujeres que estén muy interesadas en contactar contigo. claro, claro, con gusto. Bueno, me pueden conseguir por mis redes como Sana Valientemente, todo pegado en Instagram. Total. Más que todo solamente uso Instagram porque es que con tantas, yo no puedo. Entonces yo soy, si no me voy a perder. Y Sana Valientemente, eso es un proyecto el cual acompaño a mujeres que han pasado por la experiencia de abuso sexual en la infancia, a que puedan conectar con ellas mismas, con su esencia, desde ese lugar de paz, ¿no? Y que puedan ellas poder realmente habitar este templo que es el cuerpo, y poder sentir paz, paz con el pasado, ¿no? Con ese pasado y con nuestra historia, ¿no? Con la historia de cada una. Y que entiendan también de que, lo que sucedió eh, es muy importante, y que el hecho de que eso pasó, este, les da una fuerza en este momento, en este presente, para poder cambiar. No cambia uno el pasado, porque el pasado ya no existe, empezando por ahí. Y Ya, segundo, ya sucedió. O sea, los hechos que pasaron ya no se pueden modificar. Pero lo único que puedo modificar yo en este momento es mi presente. Entonces, con mi acompañamiento, yo las acompaño a que entiendan ese poder que tiene, porque es un poder, ¿no? De que mi presente lo puedo cambiar, ¿no? Y que no importa el dolor, no importa todo el sufrimiento que hubo en el pasado, que es parte de ese proceso de crecimiento, lo importante es que hoy decide cambiar. Si hoy decides cambiar, hoy puedes hacer esa versión de ti que tu alma vino a ser, que tú quieres ser. Entonces eso, esa libertad, ¿no? Ese recordar que tú también mereces respeto, que tú también mereces que te pasen cosas bonitas, ¿no? Entonces eso. A través de, más que todo, círculos de mujeres, porque me gusta trabajar mucho en grupos. em, Anteriormente trabajaba más que todo con uno a uno, chicas individualmente, mm, pero bueno, ahorita le estoy dando un cambio en el enfoque, porque bueno, no soy psicóloga ni terapeuta, ni pretendo serlo. Más que todo, las chicas que acompaño son chicas que ya han pasado por su proceso terapéutico, psicológico. Es importante eso de que no pretendo ni diagnosticar ni hacer terapia, porque no soy terapeuta, pero sí acompañar ese proceso de sanación que está, o ese proceso de terapia, acompañar a esa chica a que tenga herramientas reales del día a día, que las pueda llevar a to- su vida, para que pueda lograr ser la mujer que vino a ser. Es que en verdad yo cada vez me doy más cuenta del valor que tiene ese acompañamiento, Sí, porque son procesos y son procesos pues, que llevan
un tiempo y llevan mucha transformación que a veces no es fácil sostener No. porque hay un entorno, hay Mm, una vida sí, que no, que no puedes abandonar y decir, pues ahora soy otra persona, suelto todo y me voy a una nueva vida. No. no, Entonces, sostener eso es un reto muy elevado. sí. Entonces, el tener un grupo más que un uno a uno, incluso tener compañeras que sabes que han vivido lo mismo que tú y alguien que ya pasó por todo eso, Exacto. que va alumbrando ese camino, me parece que, o sea, Sana Valientemente es realmente, me encanta el nombre y, y representas para mí lo que es sanar valientemente al 100%. O sea, te vengo siguiendo desde el 2020 y, y Sí, es verdad. me encanta todo tu Gracias, proceso. gracias, Elba. De verdad que muchas gracias a ti también por esta invitación. De verdad que es un honor. Yo dije, ay, Dios mío, qué linda, qué bueno. También gracias por apoyarme. Ahí estás presente en el reto que hice en Sí, diciembre. De verdad que me ha encantado, me encanta tu vibración, eso que emana es muy hermoso, me identifico mucho contigo también, sí, así yo que también. bueno, por aquí estaré pendiente si en el futuro otro. Pues seguimos conectadas. Chévere, Muchísimas, muchísimas gracias. Tenemos pendiente esa otra charla. sí, tranquila, Y a todas las personas que nos están viendo o que nos vean en otro momento en otro y a momento. nosotras mismas nos deseo que conectemos cada día más y mejor con ese espacio de paz donde podemos tomar siempre mejores decisiones. Así es, siempre desde un lugar de paz. Siempre. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, de verdad que espero que te siga yendo fenomenal en ese retiro, okey, Gracias. deseo mucha conexión contigo, con tu Aquí, esencia, con con el corazón. ¡ay, sí, ya lo vi! Qué linda. Bueno, Gracias, gracias Esther, gracias Carmina, gracias Tony, gracias a todas las personas que nos han acompañado y gracias Mechi, gracias, gracias, gracias. con mucho amor. Chao, Ah, abrazos, chao, chao, saludos, gracias, chao. chao. Ahora no sé cómo se paga esto. Ya se apaga, ya, Ah, ahora. Ahí.